Seguimos en Más o Menos Bien. Qué suerte que están apagados los micrófonos. Solo voy a decir eso porque hay gente que debería ir en temas cana. graves que están pasando. En cana. Rodrigo Lugones, tenemos muy poquito tiempo. Necesito que me hagas un resumen de cómo está la semana política, más allá de lo que estuvimos charlando. Tengo muchas cosas para decir, pero voy a ser breve. Poquito tiempo. Muchas cosas y poquito tiempo. La primera pregunta que vamos a largar en esta sección es: ¿Tayana es de Axel? ¿No? Porque se acuerdan Tayana que es Tayana. venimos diciendo que Axel logró imponer al primer candidato nacional en la elección de octubre, luego de haber tenido el éxito de, esto lo veníamos diciendo en estas columnas, y bueno, lo que pasó fue lo siguiente. De alguna manera, Tayana era una figura más neutral que poner a un Máximo Kirchner o a un intendente o a una intendenta muy cercana a la cámpora. Sí. Entonces, Cristina ve con buenos ojos porque Tayana la acompañó muchas veces a Cristina, y además él es un canciller de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces tenía cierto acompañamiento tácito del Patria, Sí. y a partir de ahí, bueno, Kicillof también de alguna manera dijo, che, bueno, me parece que es un perfil, que está bien, que es un neutral en esta discusión que estamos teniendo, y de alguna manera, lo dijimos aquí también, favorecía mucho la posibilidad. Ahora sabemos que Esper no va a hablar en ningún lado, pero bueno, si eventualmente él hacía campaña, Tayana era Un gusto conocerte, Esper. era Te el mandamos mejor un beso. hombre para poder, se pensaba, discutir con él, porque claro, una persona que la primera entrevista que da a Página 12, que fue tapa y las primeras 2 páginas, dijo, es una persona que tiene que explicar su vínculo con el tráfico de sustancias ilegales, ¿no? Imagínense una persona que habla con estos términos a otro que dice, a vos, zurdo, te meto en cana o te meto un balazo en la cabeza. Es como que levanta la vara de la discusión política y además te termina exponiendo que el violento es el otro, ¿no? Digamos, de alguna manera, en esta lógica de acusar a que todos son guerrilleros, que todos son zurdos, que son montoneros, que ponen bombas, dice, che, mirá, lo que me transmitís vos es que sos un tipo totalmente violento, agresivo, y por otro lado, lo que me muestra otra persona, que es un hombre mayor, que se dirige con respeto, que habla bien, bueno, lo veían como algo positivo. De alguna manera terminó siendo una carta de consenso entre los dos espacios, ¿sí? Y también hay que decirlo, el hecho de que Máximo Kirchner haya quedado afuera de la lista es un dato también, ¿no? Luego del operativo Clamor, que contó solamente con el apoyo de los estrictamente camporistas. Fue un operativo Clamor circunscripto exclusivamente a los que ya lo apoyaban y los que no fue ninguna novedad que lanzaran ese apoyo. Sí. Por tanto, bueno, no logró reunir la cantidad de volumen alrededor de su candidatura que él necesitaba. Por tanto, bueno, insistimos, hay, no digo yo una sustitución, pero sí un desplazamiento del dispositivo central hasta hace un tiempo, que era la cámpora, ¿sí? Hay un desplazamiento, un corrimiento en alguna dirección de lo que fue la centralidad histórica, por lo menos en estas 2 elecciones. Veremos qué pasa de aquí en adelante. Lo cierto es que se discutió mucho en La Plata, lo cual antes no ocurría, y lo cierto es que el gobernador pudo poner una gran cantidad de candidatos, no solo en lo que se refiere a la lista que va a competir el 7 de septiembre en la provincial, sino la de octubre, que es la nacional, que uno diría, bueno, ¿por qué el gobernador debería meterse ahí? Bueno, porque dicen desde provincia, bueno, soy el gobernador que gobierna la provincia con mayor cantidad de habitantes y que logró las únicas victorias que el peronismo puede ostentar en los últimos 4 años. Dicho esto, párrafo aparte, CGT y CTA lograron sintetizar candidaturas con 2 nombres propios centrales. ¿Cómo se consiguieron? Bueno, directamente en diálogo con Axel Kicillof, ¿sí? La CTA logró sintetizar a su hombre, que es Hugo Yasky, y la CGT logró sintetizar en todas sus expresiones, lo cual es un dato que hace mucho tiempo no ocurre, ¿sí? Una síntesis de todas las expresiones sindicales para apoyar a Huguito Moyano, hijo, ¿sí? El hijo abogado laboralista de Hugo Moyano, muy conocido en el ambiente del sindicalismo, por supuesto, tal vez no tanto en los espacios por fuera, pero bueno, es un joven abogado laboralista
hijo del sindicalista de camioneros Hugo Moyano. Y bueno, ahí se dice que la articulación clave fue del ministro de Trabajo Walter Correa, tanto por CTA como por CGT. Axel pidió un lugar para CGT y un lugar para CTA, y luego, a través de esta conexión con el ministro de Trabajo, les pidió a las centrales que sean ellos quienes elijan quienes mejor los representan. No él imponer nombres propios, ¿no? Que es un poco la diferencia que quería marcar, o por lo menos lo que dicen un sector que el otro hace, ¿no? Básicamente, esta es la lógica de la interna. A partir de ahí, llamaba la atención, porque recordemos que el apellido Moyano es un apellido que ha tenido controversias hacia adentro de la CGT. Un apellido que ha tenido un momento de hegemonía muy sólido y luego ha tenido, bueno, una disputa. Durante el gobierno de Cristina la CGT se partió, hubo sindicatos alineados con él, sindicatos que no están alineados con él. Dicho esto, de alguna manera se logró una síntesis y dijeron, bueno, vamos a pedir por Huguito Moyano. Y en paralelo te pego algo que pasó en General Rodríguez, que parece que no tiene nada que ver, pero para mí tiene que ver. ¿Por qué? La Serenísima, la principal empresa láctea de la República Argentina, por primera vez en 15 años, enfrentó en su planta y en la planta que está pegada a logística de Danone, ¿sí? La firma franco-argentina, Logística La Serenísima / Danone, una interna sindical por la disputa de la seccional General Rodríguez, que comprende Luján, Marcos Paz y General Rodríguez. Era la primera vez que de alguna forma se plebiscitaba la conducción local del sindicato, muy identificada con el kirchnerismo, hoy muy cercana a Axel Kicillof. ¿Cuál fue el dato? El dato es que la oposición política de la actual conducción de la seccional, que se había corrido porque formaba parte de la conducción también de la seccional, se corrió la seccional, denunciaba que el actual conductor de la seccional de Atilra, General Rodríguez, utilizaba el sindicato para hacer política kirchnerista y peronista. Es decir, una fuente de campaña antipolítica. Bueno, contundentemente obtuvo un triunfo de más de 1.600 votos contra 800. Espectacular. Duplicó los votos de la segunda lista y logró que adentro de Mastelón Hermanos, de la Serenísima, no obtenga ningún voto la opción, digamos, antipolítica que se presentaba. Para mí es un dato, porque que los trabajadores sindicalizados de la Serenísima, que son siempre una empresa tan clave, que la traemos cuando hablamos de Moreno, cuando hablamos de la economía argentina y demás, hayan elegido votar una opción sindical que está de alguna manera comprometida políticamente, marca que la población no aborrece la intervención política. No. Hay un cambio de época, por lo menos un sector industrial del conurbano bonaerense acepta un determinado tipo de sindicalismo que se involucra más allá de lo que pasa dentro de las cuatro paredes de una fábrica grande e importante. Esto me parece que da un clima. Sí, aparte me imagino que tener también elecciones sindicales, obviamente los trabajadores están absolutamente comprometidos, digamos, se entiende, pero también llama a esta cosa de, bueno, planteémonos esto de elecciones, definamos por qué estamos votando lo que votamos, ¿viste? Porque eso también te prepara para septiembre, digamos. Pero por supuesto, porque de alguna manera funcionó como una encuesta. Sí, total. Esto. Yo las encuestas que vengo viendo, ustedes no sé si las vienen viendo, dan todas muy bien en la tercera y con alguna dificultad, algunas, como siempre, de acuerdo qué encuestador es, le da o bien al peronismo un puntito arriba en la primera, o le da, bueno, un poco más reñido, 3 puntitos abajo, 2 puntitos abajo, que de alguna manera lo que dicen es que te puede llegar a definir la elección definitivamente, sería la primera, ¿no? Que es la que está hoy siendo la más populosa en número de electores. Por tanto, que en este marco en el que suceden este tipo de encuestas, ya sea las de carácter sindical o las tradicionales, que le dan bien al peronismo, se haya dado lo de los medicamentos, las coimas, y al mismo tiempo lo independiente, que parecía que iba a afectar a Kicillof, y veremos si lo afecta o no, que recordemos que fue un enfrentamiento primero entre hinchas chilenos en la cancha de Independiente, en la no enfrentamiento entre hinchas, sino incidentes que generan los hinchas de la U de Chile, que luego produce una contrarrespuesta de un sector
de las... Sí, una cosa medio paupérrima, digamos, los lo que hace hinchas lo que hace la Barra Brava, una parte de la Barra Brava Independiente, Sí. que es ir a buscar a los 10 locos que se habían quedado. Exactamente, que termina con personas arrojándose al vacío por temor a perder la vida en un enfrentamiento con armas blancas. Sí, entre otras cosas. No es al vacío exactamente, digo, Bueno. son entre 6 y 8 metros, es que se cayeron, obviamente se tiraron para que la barra no los mate, básicamente, porque Sí, era sí. como una cosa O medio... es lo que se pensaba, porque ese escenario parecía que podía terminar cualquier cosa, ¿no? No, es que fue cualquier cosa, o sea, después había videos de los barras pegándole a alguien y era como esa persona diciéndole, por favor, basta. O sea, le decía que parara y no paraba. Sí, fue tremendo. Se pensaba que iba a tener un rebote. Yo la verdad que todavía no vi números de lo que implica para el gobierno de la provincia este tipo de situaciones. Sí vi que hay algunas hipótesis al respecto, pero bueno, son para mí demasiado complejas. Lo cierto es que todavía quedaban hinchas en la semana chilenos en la comisaría. Me parece que el medicamento gate o los sectores involucrados en la Agencia Nacional de Discapacidad, como Spagnolo, el exdirector, los sectores de la suizo-alemana, si no me equivoco, también terminaron tapando de alguna manera el efecto de la violencia en la cancha de Independiente, porque fue demasiado explícito este audio que apareció de Diego Spagnolo, admitiendo de alguna manera que él conocía un sistema de retornos, es decir, de sobreprecios, para que llegue a Karina Milei y a Lule Menem dinero de compra de medicamentos en el sector de discapacidad, que recordemos justo esta semana se estaba votando una serie de leyes que la población estaba pidiendo al presidente por favor que no las veten porque involucraban a justamente chiquitos discapacitados, gente que está en una situación muy difícil y que necesita tener contención del Estado, ¿no? Entonces es muy sensible el tema, discapacidad, coimas alrededor de eso, la aceptación en este audio por parte de Diego Spagnolo de que habló con el presidente y le dijo que su hermana hace parte de un esquema de corrupción gigante y que él se iba a quedar, pero que él no tiene nada que ver. Después lo detienen, no queda claro si se estaba escapando o si una situación media rara. En el gobierno dicen que estaban preocupados porque hace 36 horas que no pueden hablar con él y dijeron, ojo que no lo agarre la justicia y se convierta en el arrepentido, cosa que después negocie una situación mejor para él, pero nos exponga a todos. Caputo en el medio Santiago diciendo, che, yo no fui el que... Cuando tenés que aclarar que no fuiste. Y es raro, qué también muchos mirando a Victoria Villarroel, diciendo, ojo que no haya sido fuego amigo, otros pensando en el kirchnerismo también. Bueno, la realidad... Ojalá hubiéramos sido nosotros. La realidad es que si el panorama continúa de esta manera y la corrupción tiene el efecto que parece tener, la elección empieza a tener una posibilidad cada vez más clara para el peronismo. Pero veremos. Siempre veremos. Quiero sensaciones de oyentes, O sea, preparen esos WhatsApp que al 11 32 000 530 después les vamos a estar escuchando y leyendo. Nos vamos a una tandita y ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.